Al igual que todo el planeta, México es cada vez más vulnerable a condiciones extremas de tiempo y clima debido a los efectos del cambio climático. Si a esto se le suma el rezago, la desigualdad social y particularmente la escasez de agua que ponen en riesgo a las comunidades humanas y naturales, la situación es aún más preocupante. El agua es el recurso natural más importante para la vida y al mismo tiempo es el más degradado. Su escasez ha impactado de forma particularmente negativa a comunidades rurales de México. Es por ello que se vuelve necesario implementar medidas de adaptación al cambio climático que permitan reducir la vulnerabilidad y mejorar la calidad de vida de las poblaciones marginadas. De otra forma, podríamos enfrentarnos a un posible desastre social y medioambiental. Con sus nuevos sistemas de captación de agua de lluvia, un ejemplo de medida de adaptación al cambio climático lo encontramos en la comunidad Presa El Gato, en el municipio de Doctor Mora, estado de Guanajuato. Es un lugar donde solía abundar el agua, pero el mal manejo del recurso, sumado a los efectos del cambio climático, ha provocado que el agua sea escasa en esta pequeña localidad del noreste del estado. La presa que le da nombre se asolvó, y hoy es un enorme pastizal privado, hogar de un puñado de toros de lidia. Sus pobladores recolectan agua de diversas formas, pero todas ellas son poco eficientes y sobre todo insuficientes. El pozo que les provee de agua es lejano y abastece además a 3 comunidades intermedias, provocando intermitencia y poca cantidad cuando el agua llega por este medio. La cisterna comunitaria se surte con una sola pipa semanal que no alcanza para todos y que siempre tiene fugas. El clima es seco prácticamente todo el año, pero la temporada de lluvias, aunque corta, es relativamente abundante y representa una esperanza para atenuar parte de los estragos del estiaje mediante la instalación de sistemas de cosecha de agua de lluvia. Esta es la historia del gato. Estamos en la comunidad de la Presa del Gato. Una comunidad que ya está en crecimiento, ya que inició con unas cuantas casas. La vida aquí es una vida con bastante trabajo. La mayoría son jornaleros. Habemos pocos ejidatarios porque yo soy ejidataria por herencia y convicción y porque no me quedaba de otra. Es un poco difícil porque los que somos ejidatarios trabajamos el campo y el campo pues se han presentado sequías, siniestros y los ingresos no son muchos. El empleo, bueno, como en todo el mundo, tenemos falta de empleo, no hay mucho donde trabajar. Hace, no sé, tal vez unos 10 años se empezó a plantar el brócoli y es donde se emplean muchos jóvenes, muchachas, muchachos, pero hay muchos que no les gusta andar allí y son los que emigran a Estados Unidos, que se dice mundialmente vamos a seguir el sueño americano, ¿verdad? La falta de agua que afecta directamente la producción de alimentos para consumo propio y de pequeños agricultores y ganaderos produce a su vez carencia de empleos. Esto es un detonante para que los hombres en edad productiva migren hacia los Estados Unidos, dejando la fuerza laboral en las mujeres. En comunidades rurales como la del Gato, la población es mayoritariamente femenina. Habemos muchas mujeres, en su mayoría más mujeres que hombres, pues porque sus esposos, sus hijos han tenido que emigrar a Estados Unidos. ¿Y por qué están allá? Porque aquí la vida es muy difícil. Con eso volvemos a la escasez del agua, no hay grano, no hay vida aquí. Y las mujeres recurren a los empleos temporales para ayudarse económicamente. Un gran ejemplo de mujer trabajadora es Josefina, madre de 4 hijos. Josefina trabaja en el campo de lunes a sábado sembrando y cosechando brócoli junto con su hermana Juana. Al igual que muchas mujeres de la comunidad, Josefina trabaja muy duro para mantener con bien a los suyos, tratando día a día de conseguir un mejor futuro para su familia.
Dulce, la menor de sus hijas, asiste junto con su hermana a la escuela por las tardes. Vamos a leer la actividad tú cosa para el lunes. Las temperaturas extremas y la falta de agua complican los días de escuela. La poca agua con la que cuentan viene del tanque comunitario. Estamos en la escuela primaria de la Presa del Gato. Tenemos un poco más de 10 años sin agua. El abastecimiento del agua venía de una comunidad que está como a 5 kilómetros. De allá nos mandaban el agua, pero aproximadamente unos 10 años, 10 y medio, ya no nos llegó suficiente. Y por ejemplo, ahorita tenemos 3 años que ni una gota cae. Pues principalmente no hay agua para que los niños tomen para que hidraten su cuerpo, y principalmente los baños. Y si no tenemos el recurso, pues se cierran los baños hasta que no nos abastezcan nuevamente. El agua fresca es un recurso escaso en muchos lugares y a menudo es un artículo altamente politizado. La falta de instalaciones sanitarias separadas e higiénicas en las escuelas es un factor adicional de deserción escolar, principalmente entre las niñas. La falta de acceso al agua potable causa enfermedades que se transmiten a través del agua y que todos los años cobra la vida de miles de niños en México. Todas las noches, Josefina prepara la comida que llevará al trabajo al día siguiente. En ocasiones, el agua escasea a tal grado que apenas se alcanza para cocinar. Josefina se levanta cada mañana muy temprano, alrededor de las 5 de la mañana. Se viste y sale rumbo al campo. La jornada laboral es muy dura y en esta zona semidesértica el sol es aplastante. Pues lo más duro es el sol y todo el día aparte agachadas. Imagínese, ya cuando nos enderezamos pues ya no podemos ni enderezar, o sea, no podemos enderezarnos bien porque nos duele la cintura. A diferencia de las calles del pueblo, estos campos se mantienen siempre verdes gracias a pozos privados cuya agua está reservada exclusivamente para el regadío y no para el consumo humano. Antes teníamos los pozos de riego, estaban libres. La gente iba a lavar, a bañarse, a carriar agua, o sea que no había problemas. Pero Comisión de Aguas empezó a decir que se tenía que entubar el agua para que rindiera más en los riegos, para que llegara más cerca de las milpas sin desperdiciarse. Y así empezaron a entubar el agua de los pozos de riego y empezamos a tener más problemas ya con el agua. Mientras su madre y tía laboran, Dulce se encarga de recalentar la comida junto con algunas tortillas y llevarla al lugar donde su madre se encuentra trabajando. Los niños de hoy, con su maravillosa inocencia, todavía no se han dado cuenta del riesgo que corren de sumarse mañana a los casi 2.000 millones de personas con escaso acceso a recursos hídricos que la Organización Mundial de la Salud predice que habrá en el año 2025. La UNICEF y la OMS han publicado numerosos artículos sobre cómo la falta de agua potable y saneamiento básico impide a los niños disfrutar de un buen desarrollo, salud y educación. Es decir, la niñez es todavía más vulnerable ante esta problemática que no parece tener solución. Hablar de falta de agua es hablar de pobreza. A pesar del gran esfuerzo, los sueldos de los campesinos son muy bajos y con familias de 4 hijos o más apenas es suficiente para sobrevivir. Así como Josefina, en México viven más de 11 millones de personas en situación de alta marginación que cada día se enfrentan a la adversidad y a sus carencias, sin más armas que la fuerza de sus manos.
La presa empezó a dejar de funcionar ya hace unos, ¿qué diremos? Unos 20 años, tal vez, menos, unos 15, de que ya no hay agua, bueno, también porque ya no llueve, ¿verdad? Al lado norte de la comunidad, que era la corriente de la presa, había el arroyo y tenía ahí hay mucho caliche, piedra, entonces la misma corriente iba haciendo hoyo en el caliche y allí se juntaba agua y había lugares donde duraba mucho tiempo y igual de allí nuestros papás, recuerdo cuando éramos niños, igual de ahí traían, de ahí tomábamos, de ahí se usaba el agua. El Gato cuenta con una red pública de distribución de agua que abarca prácticamente todas las casas del pueblo. Pero el vital líquido que viene del pozo de una comunidad cercana llamada Los Duraznos solo llega cada tercer día y no viene con la suficiente presión, por lo que las casas que se encuentran en las zonas más altas de la comunidad nunca han recibido agua de la red. Como solución parcial a esta falta de presión, la gente hace hoyos en la calle frente a sus casas. Estos hoyos llegan a tener hasta más de 1,5 metros de profundidad. Al colocar recipientes por debajo del maltrecho tubo de la red, logran rescatar algo de agua. Y esto, como ya dijimos, solo cada tercer día. Pues, con la poquita agua que nos cae del pozo, que nos mandan agua de allá, pues no es suficiente. Como estamos muy lejos, ya se pone hay una fuga por allá, ya nosotros somos los más altos, no nos llega la suficiente. O hay veces que ni nos llega. Nos echan agua cada tercer día, 3 horas, pero hay días que no nos llega. Hay veces que no tenemos ni para lavar un traste. El agua de la red, además de escasa, no es de la mejor calidad. El agua que llega a El Gato a través de su precaria red de distribución pública es extraída de un pozo que se encuentra a 4 kilómetros de distancia, en la vecina comunidad de Los Duraznos. Este pozo extrae agua de un sobreexplotado manto freático que actualmente se encuentra ya a más de 300 metros de profundidad. Mientras más agua se consuma sin permitir la recuperación natural del manto, más hay que bajar para alcanzarla. Y mientras más profundo se encuentre el agua, de manera natural en esta zona del estado, mayor es la probabilidad de encontrar la presencia de metales pesados dañinos para la salud, como el plomo e incluso el arsénico. Este único pozo, antes de abastecer a Presa El Gato, abastece a Los Duraznos, a Palmitas y a Rancho Nuevo de Guadalupe, comunidades en las que hay llaves de paso que regulan el flujo del agua, haciendo que a El Gato, cuando bien le va, reciba agua tan solo 2 veces por semana y tan solo por algunas cuantas horas cuando esto sucede. Los que tenemos animales, pues somos realmente los que sufrimos más, porque pues de dónde saca uno para los animales y eso. Muchos de los habitantes del Gato son pequeños ganaderos y agricultores, por lo que sus demandas de agua son mayores y por ello deben de recurrir a los pozos de regadío para abastecerse. Estos pozos son pocos y no están exentos de problemas, ya que se encuentran en campos de cultivo privados y los dueños no siempre son accesibles. Además, se requiere de esfuerzo físico para conseguir y transportar esta agua, por lo que suele ser una actividad mayoritariamente masculina, en un pueblo donde los hombres escasean por la migración. Y en los pozos que son de los ejidatarios, solamente que vaya uno con un gorro y con una camioneta y se necesita de fuerza para vidas de que nos regalen poquita agua. Ya no dejan que la gente vaya a tomar agua ahí porque está dentro de las parcelas, no hay camino y por daños que supuestamente pueden ocasionar con los hidrantes. Otra solución parcial al problema es el reparto con pipas. Una pipa surte el tanque comunitario de la escuela una vez a la semana. Otra
reparte agua entre algunas casas de la comunidad, también una vez a la semana, especialmente entre aquellas casas que se encuentran en las zonas más altas. Obviamente, una sola pipa nunca es suficiente. ¿Cuántos días llevabas así, sin ni una gota antes de que llegara la pipa? Sin una gota, 3 días ya, sí, 3 días. ¿Y qué hacías? Pues nada, o sea, una cubetita se la pedí a mi mamá para lo que es lavar un plato o así, hacer de comer. Para acá no llega el agua. A veces, por ejemplo, como cuando llueve, ponemos las tinitas así para que caiga del techo. Y a veces nos trae la pipa y a veces no. Paradójicamente, en la época de lluvias es cuando la gente más padece la falta de agua. Cuando llueve, se paran los pozos, porque obvio no se riegan los cultivos porque está lloviendo. Es ahí donde empiezan los problemas y donde también nació la idea de las cisternas para cosecha de agua. Más paradójico aún, resultan algunos esfuerzos que se han hecho totalmente en vano, como el depósito de 20,000 litros ubicado en la parte alta del pueblo y que desde su construcción no ha recibido una sola gota de agua. Podría funcionar, es cierto, si se perforara un pozo de agua potable, que tenemos 6 años solicitando este pozo y hasta la fecha no se ha logrado. Parece ser que por ahí ahorita hay algunas esperanzas de que se logre, se está gestionando uno. Posiblemente este mes se perfore y si no, pues el año que entra. Sea cual sea la forma de abastecerse del preciado líquido, el agua siempre es insuficiente. Ante esta problemática, bajo la coordinación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INEC, la Universidad de Guanajuato implementó una medida piloto de adaptación al cambio climático, cosecha de agua de lluvia casa por casa, y decidió probarla en El Gato por sus características climáticas, sociales y geográficas, así como por su alto nivel de organización comunitaria. La adaptación es el tema principal de todo esto. El cambio climático es evidente y está latente, ¿no? El cambio climático nos dice que los extremos, hablemos de lluvia y temperatura, van a ser cada vez más extremos y por lo tanto la gente, el ser humano hoy en día, pues difícilmente puede estar, digamos, acostumbrado, ¿no?, a esos cambios. Por lo tanto, hay que adaptarse. Los acuíferos están sobreexplotados, no es fácil porque implica muchos recursos perforar nuevos pozos para agua potable a grandes profundidades, equiparlos, el mantenimiento es costoso. Bueno, la cosecha de agua no significa que con eso se va a solucionar el problema del abasto de agua a la comunidad, no. Pero sí va a aminorar mucho, ¿verdad?, la extracción de agua de los acuíferos. Esta tecnología no es nueva, pero es poco accesible para comunidades marginadas. La innovadora idea del piloto consiste en acercar e instalar estos sistemas para que tanto pobladores como tomadores de decisiones de infraestructura pública conozcan su efectividad, para que sus beneficios por sí mismos prediquen con el ejemplo y que otros municipios y entidades la repliquen, ayudando así a reducir la vulnerabilidad de sus comunidades. Por sus características, relevancia y potencial crecimiento, este proyecto piloto forma parte de la 5ª Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, lo que implica la atención y apoyo no solo del propio INEC, sino que de instituciones internacionales como el Fondo Mundial para el Medio Ambiente y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y funcionó. Con la idea básica de que prácticamente todo techo preexistente puede captar mucha agua de lluvia, se preparó a la gente para recibir los sistemas de cosecha de agua. Entusiastas abrieron las puertas de sus casas para que se tomaran las medidas previas a la instalación. Se dieron pláticas sobre los cuidados y mantenimiento necesario y se capacitó a los más participativos para operar una estación meteorológica que monitorea la temperatura y sobre todo las precipitaciones del lugar. Y así, la gente de la comunidad se puso manos a la obra.
tanto esta zona del noreste como otras zonas del estado están en una situación muy complicada, en un horizonte que les hablo de 10, 20 o 30 años o hasta 50 años. Definitivamente las condiciones de agua aquí van a estar mucho peor a como están ahorita. Entonces necesitamos actuar definitivamente, y una de las medidas que quizás no implique grandes costos, grandes infraestructuras y de una manera, digamos, práctica, pues es esta medida de adaptación, esta medida de cosecha de agua, de lluvia, ¿no? Una vez terminadas las instalaciones, solo era cuestión de esperar la lluvia. Quedamos muy a gusto con ese tinaco, llenándose una vez y nos quitamos de batallar de agua muchos días. Sí funciona porque ya llovió y la captó mucho, se llenó el tinaco el día que llovió y nos duró bastante, lleno el tinaco y de hecho sí es mucha ayuda. Ay, pues bien a gusto. Sí, porque pues para mí es una maravilla porque voy a tener más agua y lo necesito, la verdad, sí lo necesito. Muy contenta. En realidad, en lo personal, yo me siento muy contenta porque para mí fue un gran logro y aparte es un beneficio pues, enorme para todos nosotros. Muy contenta y pareciera un sueño que teníamos lejano, que ya se nos cumplió, ¿verdad? Porque ya está, ya es un hecho.